¿Necesitas internet y quieres saber cuál es la mejor forma de conectarse? Apréndelo a continuación. Primeramente quisiera darles la bienvenida a este nuevo canal, e invitarles a que se suscriban para que estén al tanto de los nuevos videos que se subirán, sobre temas muy interesantes y útiles. Así que bienvenidos. Dicho esto, comencemos. 6 formas de conectarse a Internet. Número 6. Conexión vía satélite. Así como lo escuchan, también se puede conectar a Internet a través del satélite, tal como lo hacemos para ver televisión pagada. Si bien no es una conexión muy común, este tipo de conexión es muy usado en lugares que se encuentran alejados, ya que solo se necesita luz eléctrica, una antena parabólica y un módem adecuado para este tipo de conexión. Y bueno, entre sus ventajas tenemos, en primer lugar, lo que ya había mencionado antes, su amplia cobertura, ya que prácticamente podremos conectarnos desde cualquier parte del planeta en el que tengamos vista al cielo. Otra ventaja es, que tendremos un buen ancho de banda. La velocidad de este tipo de conexión suele ser alrededor de los 20 megabits por segundo. Vale aclarar que todas las velocidades que se mencionen en el video son relativas, ya que pueden variar según el proveedor y distintos factores. Las velocidades que aquí se mencionan deben ser tomadas como una simple referencia. Aclarado esto, vamos con las desventajas. La primera desventaja es el ping, o también llamado latencia, que tendremos, ya que el ping suele llegar a ser de 700 o más. Esto ocurre porque los datos tienen que recorrer una gran distancia, normalmente de miles de kilómetros, por lo que al igual que ocurre con las transmisiones de televisión vía satélite, vamos a tener al momento de navegar por internet un retraso o retardo considerable, por lo que por ejemplo es muy difícil que podamos jugar en línea. Otra desventaja importante es que normalmente este tipo de conexiones tiene límite de datos. Esto quiere decir que no podremos navegar como en el resto de conexiones fijas de manera ilimitada, sino que al igual que pasa con el internet móvil, tendremos que procurar no navegar en sitios o abrir archivos que nos gasten las megas, como por ejemplo, evitar ver vídeos de YouTube o ver películas, ya que es de las cosas que mayormente nos van a gastar megas y por lo tanto no nos quedarán megas para navegar en las demás páginas. Otra desventaja es el costo, ya que si bien no es demasiada la diferencia con las demás conexiones, si le sumamos la inversión inicial, como es comprar la antena parabólica y normalmente el costo de un técnico que la instale, ya es un valor extra a considerar, aunque como dije no es exageradamente alto ni mucho menos. Y el último aspecto negativo es el riesgo de interrupción, ya que, como se imaginarán, si las condiciones climatológicas no son buenas o existe algún otro factor atmosférico que interfiera en la conexión, tenemos el riesgo de que baje la velocidad de navegación e incluso que se corte por completo. Número 5. Conexión por datos móviles. Hace ya varios años, el Internet móvil se ha ido popularizando de tal manera en que hoy en día, ya no es nada fuera de lo común el encontrar que muchos usuarios se conectan a través del Internet que les ofrece su operadora de telefonía móvil. Pues bien, este tipo de conexión es muy usado, especialmente cuando queremos usar Internet fuera de nuestro hogar o lugar de trabajo, ya que nos brinda algo que ningún otro servicio nos podría ofrecer: la movilidad. Es decir, el poder usar Internet mientras estamos en movimiento sin la preocupación de que se nos corte la señal de Wi-Fi, por ejemplo. Otra ventaja que este servicio nos ofrece es la sencillez de su uso, ya que no necesita instalación. Esto nos evita el estar pasando cables o poniendo antenas. Pero así como tiene estas grandes ventajas, tiene ciertas desventajas que nos pueden hacer reconsiderar el querer usar este servicio como habitual. Estas son: en primer lugar, y la más importante a mi parecer, es, como en el caso anterior, el límite de datos o límite de descarga. El hecho de no poder tener internet de manera ilimitada, así como ocurre con otros servicios de internet fijo, hace que el internet móvil quede en el puesto 5, ya que como ya lo expliqué en el caso anterior, si eres un usuario de los que les gusta ver vídeos, películas, escuchar música en streaming o simplemente necesitas descargar archivos de gran tamaño, este tipo de conexión no es muy recomendable, ya que si realizas alguna de las acciones antes mencionadas, seguramente te quedarás sin megas y no podrás navegar más, o lo podrás hacer pero con una velocidad menor.
También existe otra desventaja, como es la falta de cobertura, pero bueno, esta desventaja está presente en casi todos los servicios, así que no la considero como desventaja única de este tipo de servicio. La velocidad promedio que puede alcanzar el Internet móvil va a depender de varios factores, entre ellos el tipo de cobertura que haya en la zona en que requieres de Internet. Por ejemplo, si estás en una zona con cobertura 4G, se podría llegar a tener en teoría hasta 100 megabits por segundo, pero esto en la práctica no ocurre, ni con el 4G, ni con el 3G o 2G. Es por esto que la velocidad real que puedes llegar a obtener es, en 4G alrededor de 30 megabits por segundo, en 3.5G es decir HSPA Plus hasta 7.5 megabits por segundo, en 3G hasta 3 megabits por segundo y en 2G menos de 1 megabit por segundo. Como dije, estas velocidades son relativas y pueden variar dependiendo del proveedor del servicio y de otras circunstancias. Número 4. Conexión a través de WiMAX. El WiMAX es una tecnología inalámbrica similar a la tecnología Wi-Fi que tenemos en nuestro hogar, por ejemplo, pero con la diferencia de que esta tiene mucho mayor alcance. También se diferencia del Internet móvil, porque en este caso, requerimos de un router para conectarnos a Internet, y evidentemente una antena fija que recepte la señal, por lo que al WiMAX actualmente, no se le puede considerar Internet móvil, pero sí se lo considera como Internet inalámbrico, aunque se está desarrollando una tecnología que sí podrá dar Internet móvil, similar a lo que encontramos en tecnologías como la LTE. Entre sus principales ventajas está la cobertura y su precio. Evidentemente que lo de la cobertura es relativa y no me refiero a que tiene más cobertura que el resto de conexiones, sino más bien, a que este tipo de servicio normalmente es más fácil hacerlo llegar que por ejemplo la fibra óptica o el ADSL, y por ende también va a ser menos costoso el hacerlo llegar a los hogares. Es por esto que este tipo de servicio se lo utiliza mucho para Internet rural o para zonas donde es más complicado que llegue el cableado de Internet. La desventaja principal que ocurre con este tipo de servicios inalámbricos, son las interferencias que pueden sufrir, ya sea por aspecto climáticos o por otras ondas de radiofrecuencia. Otra desventaja muy mínima que podríamos poner, sería la instalación, ya que como mencioné antes, se necesita de una antena que recepte la señal en nuestro hogar, pero este precio no es muy elevado comparado por ejemplo con el Internet satelital. Las velocidades que alcanza esta tecnología en un entorno real son de 20 megabits por segundo. Número 3. Conexión por ADSL. El ADSL es probablemente de los servicios de Internet fijo más utilizados, ya que utiliza para su conexión el cable de línea telefónica realizando una transmisión de datos digitales. Su popularidad se debe a que la mayoría de lugares cuenta con una red de cableado telefónico, lo que facilita su instalación. Una de sus ventajas es su bajo costo de instalación, ya que al usar el cableado telefónico tradicional, las compañías pueden hacer llegar de manera más fácil el servicio, solo con realizar la instalación de un router. Bueno, y también necesitamos un filtro para poder utilizar el teléfono y el Internet al mismo tiempo. Esto precisamente es otra de sus ventajas, aunque en la mayoría de los demás servicios también se puede. Otra ventaja es la estabilidad permanente que se tiene, ya que normalmente la conexión realizada en este tipo de servicios es de punto a punto, es decir que tu conexión no se comparte con ningún otro usuario. Además, al ser un servicio alámbrico, prácticamente no sufre interferencia por ningún factor. Su principal desventaja podría ser la calidad del servicio. No me refiero que el servicio sea malo, al contrario, es de los mejores. Lo que ocurre es que el ADSL tiene la particularidad de que su velocidad depende de la distancia que haya entre tu casa y la central de la empresa que te provee el servicio, siendo así que la velocidad se mantiene constante hasta alrededor de los 3.5 kilómetros y después empieza a disminuir, por lo que, las empresas que proveen el servicio normalmente solo lo instalan hasta un máximo de 5.5 kilómetros de distancia para mantener una velocidad de navegación aceptable. La velocidad máxima que puede alcanzar este tipo de servicio es de entre 15 y 20 megabits por segundo. Número 2. Conexión por cable coaxial. El Internet por cable es un servicio también bastante popular. Su principal diferencia con el ADSL es la cobertura, ya que el cableado telefónico suele ser mucho más amplio que el cableado de televisión por cable. Y es que el Internet por cable coaxial utiliza la infraestructura de TV cable convencional para conectarnos a Internet, por lo que, como ya se imaginan,
Su principal ventaja es que podemos ver la televisión y también usar internet al mismo tiempo sin ningún problema. Otra de sus ventajas es que a diferencia de la DSL la velocidad de navegación suele ser un poco más constante, y con respecto a la distancia con la central, no suele tener mayor problema, así como su velocidad llega a ser más alta que la DSL. Su desventaja principal sería que el servicio no está disponible en muchos lugares, normalmente solo se encuentra en las zonas céntricas de las ciudades. La velocidad que suele poder alcanzar es de más o menos unos 35 megabits por segundo. Número 1. Fibra óptica. Bueno, y llegamos al que a mi parecer es el mejor de todos. El Internet por fibra óptica. Es sin duda el mejor servicio con el que actualmente podemos conectarnos a Internet, ya que supera ampliamente a sus competidores en cuanto a calidad, estabilidad y velocidad del servicio. La fibra óptica utiliza un cable llamado GPON para la transmisión de datos, es un hilo de vidrio o material plástico por el que se envían pulsos de luz, en vez de impulsos eléctricos como ocurre en el resto de conexiones. Este cable tiene la ventaja de que permite enviar una gran cantidad de datos y es inmune a las interferencias electromagnéticas. Tiene muchas ventajas, entre las principales tenemos la gran velocidad que se puede llegar a alcanzar, el acceso continuo y sin ningún tipo de cortes o interferencias, la gran resistencia a temperatura, ya sea calor o frío, la seguridad de la conexión. Ya que al ser una red difícil de perturbar, nos encontramos enfrente de una de las conexiones más seguras. Y sus desventajas son la instalación. Pues al ser uno de los mejores servicios, la instalación del mismo suele ser un tanto costosa, así como su mayor precio, aunque este último no es en la mayoría de casos, demasiado alto. Otro aspecto negativo es la fragilidad de las fibras y su reparación. Ya que al ser un cable que no transporta impulsos eléctricos sino haces de luz, es un poco más compleja su reparación en caso de un daño. Y el último aspecto sería la cobertura. Ya que al ser un servicio relativamente nuevo, normalmente solo tiene cobertura en el centro de las ciudades, e incluso hay lugares en los que esta tecnología aún no llega. Y bueno, aquí termina el video. Quiero aclarar que existen también otras formas de conectarse, pero estas son las más importantes y más usadas a mi parecer. Ya que por ejemplo, existe la conexión dial-up, que fue una de las primeras formas usadas para conectarse a Internet, y consistía básicamente en lo que hoy es el ADSL, pero por supuesto mucho peor, ya que se establecía conexión a través de la línea telefónica, pero la diferencia con el ADSL es que se realizaba una transmisión de datos analógicos, por ende era muy lenta y además no se podía usar el teléfono mientras se navegaba en Internet. Otra conexión que pienso, en el futuro podría ser también considerada, es la tecnología llamada PLC, es una tecnología que aún no se encuentra muy desarrollada o al menos no en la mayoría de países y consiste básicamente en conectarnos a Internet a través de la instalación eléctrica existente en nuestros hogares. Bien amigos, espero que les haya servido la información presentada en este video, les quiero agradecer por la atención prestada, si tienen alguna sugerencia acerca ya sea del video o del canal y me lo quieran hacer saber, la pueden dejar en los comentarios, y por supuesto, cualquier like será bien recibido. Muchas gracias y hasta la próxima.